quiero que miremos tres aspectos acerca de la iglesia, un pueblo de autoridad. Y el primer aspecto que vamos a ver es que Jesús tiene toda autoridad. Segundo, que el Señor ha delegado su autoridad a su iglesia. Y tercero, que tenemos en el Señor que ejercer esa autoridad. Muy bien, importante eso, que necesitamos ejercer esa autoridad. Entonces, primero, el Señor Jesucristo tiene toda autoridad. En Mateo capítulo 28, versículo 18 dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es decir, el Señor Jesucristo le expresó a sus discípulos que Él tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y es importante que entendamos que todo parte de la autoridad del Señor Jesucristo. Porque en la medida que nosotros estemos relacionados con el Señor Jesucristo, también nos convertimos en un pueblo de autoridad. La palabra de Dios nos enseña entonces que Jesucristo tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y Él lo manifestó cuando estuvo en este planeta, aquí en esta tierra, echando fuera demonios. Versículo Lucas 11:20. Dice: mas si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. El Señor Jesucristo en este pasaje había libertado a muchas personas, cierto que sí, por el poder del Espíritu Santo. Cuando dice el dedo de Dios significa el poder del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo echó fuera los demonios, ¿cierto? El viernes veíamos que había un hombre que era mudo y que cuando el Señor Jesucristo echó el demonio, el mudo pudo hablar. Cuando el Señor hace una obra, la gente queda libre y todos los síntomas que habían en ellos, que eran satánicos, se quitan. Este mudo pudo hablar. El Señor es nuestro libertador. Gloria sea a Dios. Él echó fuera los demonios. Pero en segundo lugar, nos dice el libro de Hechos 10:30 que el Señor Jesucristo fue ungido por el Padre y anduvo haciendo bienes y sanidades. Leámoslo literalmente. Hechos 10:38 dice la palabra de Dios: y cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Cuántos creen que Jesucristo es el ungido de Dios? El ungido de Dios quiere decir el que ha sido ungido para salvar y para reinar, pero quiero hacer énfasis que es el que ha sido ungido precisamente para traer sanidad. Gloria a Dios. El Señor Jesucristo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él y él lo sigue haciendo. Él sigue libertando a los oprimidos por el diablo, porque Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. En el libro de Isaías capítulo 61 nos dice la palabra de Dios acerca del Señor Jesucristo, que trae salvación, trae sanidad y trae liberación, porque Él es el ungido de Dios. Isaías 61:1 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. En el Señor Jesucristo está esa unción de salvación, proclamar, cierto que sí, buenas nuevas a los abatidos. Hoy el Señor Jesucristo sigue proclamando buenas nuevas a los abatidos. Sigue proclamando salvación a todos aquellos que Satanás tenía bajo su dominio. Hoy el Señor Jesucristo nos sigue salvando del poder de Satanás, del poder del pecado, y nos sigue restaurando para Dios. Hoy el Señor Jesucristo proclama sobre nuestras vidas esa salvación, porque Él es el ungido para salvar. Pero también nos dice que el Señor Jesucristo fue ungido para vendar a los quebrantados de corazón. El Señor Jesucristo hoy también sana el corazón herido, sana al afligido, sana al que está atribulado por las aflicciones
el Señor Jesucristo hoy sana los corazones porque Él es el ungido de Dios. Pero también hoy el Señor Jesucristo publica libertad a los cautivos y libertad a los presos de la cárcel. Es decir, que el Señor también nos libera. Entonces, tres cosas: nos salva, nos sana y nos libera. ¿Cuántos damos gloria al Señor Jesucristo? Entonces, Él es el ungido de Dios. Él es el que tiene toda potestad para libertarnos, para sanarnos, para traer salvación. Gloria a Dios. El Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, manifestó su poder aún caminando sobre las aguas. Nos dice el Evangelio según San Mateo capítulo 14 verso 25 que estaban los discípulos de él en el mar cuando el Señor Jesucristo se apareció caminando sobre las aguas. ¿Qué quiere decir? Que el Señor Jesucristo tiene poder sobre las fuerzas de la naturaleza, y Él está sobre lo humano y sobre lo natural. Es decir, que es sobrenatural. Es importante entender eso. Las situaciones de la naturaleza no están sobre Él, sino que Él está sobre la naturaleza. Caminó sobre las aguas, pero recuerde que allí también el Señor reprendió los vientos y los vientos le obedecieron. Nosotros tenemos que entender que el Señor Jesucristo tiene autoridad sobre los sistemas atmosféricos, ¿cierto? Sobre el clima, sobre los elementos naturales, porque el Señor tiene toda autoridad. Aún viendo este aspecto, dice Juan capítulo 2 versículos 7 al 9, que estando en unas bodas en Caná de Galilea, el Señor convirtió el agua en vino. Pudo cambiar la esencia del agua y convertirla en algo nuevo, un vino nuevo precisamente. El Señor tiene poder sobre la naturaleza. ¿Cierto que sí? Si usted se pone a analizar ese milagro tan tremendo, convertir el agua en vino, quiere decir que el Señor tiene todo el poder aún sobre la naturaleza y puede cambiar la naturaleza del agua en vino. O sea, vemos un poder maravilloso que tiene el Señor Jesús. Ahora, ese poder que tiene el Señor Jesús se lo ha dado también a usted. Y esto lo vamos a ver ahora. Es importante entender primero que Jesucristo tiene toda la autoridad sobre los demonios, sobre la naturaleza, sobre todo nombre que se nombra, sobre toda autoridad que hay, porque Él es el ungido de Dios. La Biblia nos dice en Hechos capítulo 1, verso 3, que el Señor fue resucitado de entre los muertos. Dice literalmente: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Jesucristo tiene poder aún sobre la muerte. La muerte no lo pudo retener, la muerte no lo pudo capturar, la muerte no lo pudo absorber. Él venció la muerte. Jesucristo está vivo, gloria a Dios por eso. Entonces tenemos un Cristo vivo, tenemos un Cristo poderoso, tenemos un Cristo que sana enfermos, tenemos un Cristo que liberta a los endemoniados, tenemos un Cristo que salva, tenemos un Cristo que libera, tenemos un Cristo maravilloso. Es el Señor Jesucristo. ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? Entonces es muy importante que nosotros entendamos eso, que Cristo tiene toda autoridad. Y el apóstol Pablo recalca esta verdad en Filipenses capítulo 2, donde él declara lo que Dios ha dicho sobre el Señor Jesús. Filipenses 2:8 nos dice la palabra de Dios: y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. La Biblia dice que Jesucristo tiene un nombre sobre todo nombre. No importa el nombre de la enfermedad que usted tenga, Jesucristo está sobre esa enfermedad. No importa el nombre de esa atadura que usted tenga, Jesucristo está sobre esa atadura, es superior a esa atadura. No importa quién se oponga contra usted, Jesucristo está sobre ese opositor que se levanta contra usted, porque Jesucristo es un nombre sobre todo nombre. Gloria sea a Dios. Entonces nosotros tenemos el privilegio de tener a Cristo en el corazón, primero. Segundo, de reconocerlo como nuestro
Dios como nuestro Rey y entonces también de participar de su autoridad. Pero quiero hacer énfasis en esto: Él tiene un nombre sobre todo nombre, para que en su nombre se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. Pero también tiene un nombre para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Cuántos confesamos que Jesucristo es el Señor? Dígalo ahí donde usted está: Jesucristo es el Señor. Declárelo otra vez: Jesucristo es el Señor. Declárelo otra vez: Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor del universo. Jesucristo es el Señor de todo, pero Jesucristo es nuestro Señor. Diga conmigo: Jesucristo es mi Señor. Él es nuestro Señor. Entonces la palabra de Dios nos enseña que el Señor Jesucristo tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y esto es algo muy importante, porque tenemos a un Dios todopoderoso, a un Rey maravilloso, ante el cual todo se tiene que rendir ante Él. Es el Señor de señores y es el Rey de reyes. Se llama Jesús. Primer punto: entonces Jesús tiene toda autoridad. Pero el segundo aspecto es que el Señor Jesucristo ha delegado su autoridad a su iglesia. Y es muy importante: nos ha hecho partícipes de esa autoridad. ¿Por qué? Porque somos hijos restaurados. En el Evangelio según San Lucas capítulo 15 nos habla de un hijo restaurado. Es el hijo pródigo. La Biblia nos dice que ese hijo quiso vivir perdidamente, malgastó los bienes de su padre, vivió perdidamente, pero Dios colocó en su corazón que él se reconciliara nuevamente, y el muchacho volvió a su padre. Si tú vienes al Padre, hoy Dios te restaurará. Si tú vuelves a Dios, hoy el Señor te restaurará. Y el hijo pródigo, nos dice la palabra de Dios, que volvió al Padre y el Padre lo restauró. Lucas capítulo 15. Veamos allí, por favor, la palabra de Dios. Observamos en el versículo 22, nos dice así, de la siguiente manera: pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle. Poned anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Nosotros somos un pueblo con autoridad, porque somos un pueblo restaurado. Somos hijos restaurados. Diga: somos restaurados. Resulta que el hijo volvió al padre, y el padre lo perdonó y ordenó que le colocaran vestiduras nuevas. Es decir, le colocaron unas vestiduras nuevas. Dice: dadle el vestido, sacad el mejor vestido. Ahora, esto es una ilustración de lo que Dios ha hecho con nosotros. Nos ha dado el mejor vestido. Se refiere que nos ha vestido de su justicia. La Biblia dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La ropa que recibió el hijo restaurado representa la restauración de la comunión con Dios, en otras palabras, la justificación. Acuérdese que cuando Adán pecó contra Dios y su esposa Eva pecaron contra Dios, Dios le quitó un delantal que se había hecho de hojas y lo vistió de pieles. Para él vestir de pieles a Adán, tuvo que haber hecho un sacrificio. Es decir, un animal murió y le quitaron la piel, y con esa piel vistieron a Adán. Entonces, ¿cuál es la aplicación espiritual? Cristo murió por nosotros y Dios nos ha vestido de la justicia de Cristo. Es decir, Dios nos ha revestido de la justicia de Él en Cristo Jesús. Cristo murió por nosotros y nos ha vestido de la justicia de Dios. Entonces se llama que hemos sido reconciliados con Dios, que hemos sido justificados por Dios. Cierto que sí, pero la palabra de Dios también nos dice que no solo le dieron el vestido, sino que también le colocaron un anillo.
Dice, poned anillo en su mano. Y esto del anillo es precisamente lo que estoy haciendo énfasis acá. El anillo representa la autoridad. Cuando le colocan el anillo, le están restituyendo la autoridad que había perdido. Ahora Dios ha puesto en ti el anillo de autoridad. Tú eres autoridad dada por Dios para Colombia. Tú eres autoridad dada por Dios para tu familia. Tú eres autoridad de Dios porque Dios ha colocado ese anillo a través de la reconciliación con Él. Entonces le colocaron el anillo. ¿Cuántos saben que ustedes son autoridad de parte de Dios? Aquí también dice que le colocaron calzado. El calzado representa el ministerio de llevar la palabra de Dios. A ese hijo restaurado le dieron el mejor ministerio. El mejor ministerio es predicar el evangelio por donde quiera que vayamos. ¿Cuántos sabían que tenemos el mejor ministerio? Es llevar la palabra de Dios donde quiera que estemos. Pero también dice que mataron el becerro gordo, es decir, una vida abundante. En Cristo tenemos vida abundante. Entonces nosotros somos esos hijos restaurados. Y como somos esos hijos restaurados en Cristo, como nos hemos vuelto a Dios, hemos recuperado la autoridad que habíamos perdido. Usted hoy tiene que recuperar esa autoridad que ha perdido respecto a sus hijos que se han apartado tras las drogas, que se han apartado tras la inmoralidad. Usted tiene que recuperar esa autoridad que ha perdido porque vive en su casa peleando y parece un campo de batalla la casa y el hogar, el matrimonio se está destruyendo. Hoy tenemos que retomar esa autoridad sobre esos ministerios que antes funcionaban pero que ahora están deteriorados, esos ministerios que están estancados. Tiene que tomar esa autoridad porque el Señor te ha hecho un hijo restaurado. ¿Qué has perdido que el enemigo te ha quitado? ¿Qué te ha robado Satanás? Tienes que recuperar esa autoridad perdida porque eres un hijo restaurado. Damos la gloria a Dios por eso. Entonces, importante que entendamos eso. Somos un pueblo restaurado, por eso tenemos autoridad. Que usted pueda tomar eso en su corazón y diga, yo soy parte de ese pueblo restaurado en Cristo Jesús y Dios me ha dado autoridad. El segundo aspecto, somos un pueblo de autoridad porque tenemos una posición especial en Cristo, una posición espiritual especial en Cristo. Y esto lo vamos a ver en Efesios capítulo 1. Por favor, es importantísimo entender esto. La Biblia dice que tú tienes una posición muy especial espiritualmente en Cristo. Efesios 1, versículos 19 al 23. Y dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, y no solo en este siglo, sino también en el venidero. Versículo 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En este pasaje vemos dos cosas. Lo primero que vemos es la exaltación del Señor Jesucristo. ¿Cierto que sí? La palabra de Dios nos dice que Jesucristo fue resucitado por Dios. Es decir, aparentemente el Señor había sido derrotado en la cruz, pero sabemos que la cruz, la muerte en la cruz, no fue una derrota, sino que en la cruz venció al enemigo. Pero más allá aún de esa gran victoria que el Señor obtuvo en la cruz, dice la palabra de Dios que Él murió, pero que el Padre lo resucitó. Le tengo buenas noticias, Cristo está vivo. ¿Cuántos saben que Cristo vive? Cristo vive, declárelo, Cristo vive. Entonces es muy importante entender esto, que Cristo vive, pero una vez que el Señor resucitó, dice la palabra de Dios que ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre en las alturas, ¿cierto que sí? Se levantó y se sentó en los lugares celestiales
como dice el versículo 20, la cual operó en Cristo resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero. Les tengo buenas noticias. Jesucristo está sentado hoy a la diestra del Padre, sobre toda fuerza del enemigo, sobre todo nombre, sobre toda autoridad. Todo está bajo los pies del Señor Jesucristo. Pero dice la palabra de Dios, versículo 22, que Él sometió todas las cosas. Dios sometió todas las cosas bajo sus pies a través de Cristo, o sea, bajo los pies de Cristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Capítulo 2, verso 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Lo que quiere decir es esto: el Señor Jesucristo está sentado a la diestra del Padre sobre toda autoridad. ¿Cierto que sí? Todo está bajo sus pies. Pero la Biblia dice que a nosotros, el pueblo restaurado, nos hizo sentar junto con Cristo a la diestra del Padre. Es decir, que nosotros espiritualmente tenemos un nuevo posicionamiento. Estamos sentados con Cristo a la diestra del Padre. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Y dice que el Señor, el Padre hizo que Cristo tuviera todos sus enemigos bajo sus pies. Cuando hablamos de la iglesia se está hablando del cuerpo de Cristo, ¿cierto que sí? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces la iglesia es el cuerpo de Cristo, incluye los pies. Es decir, lo que quiere decir es que el más pequeñito de la iglesia está con Cristo sentado a la diestra del Padre y está sobre todo principado, sobre toda potestad. Es decir, que usted tiene una autoridad. Está usted hoy no en esa silla sentado, sino que usted ahora espiritualmente está sentado a la diestra del Padre sobre toda autoridad del enemigo. O sea, usted está sobre toda autoridad del enemigo. No importa quién sea, quizá vamos a pensar figurativamente en el dedo más pequeño del pie. Aunque sea el dedo más pequeño y el dedo que es menos agradable, ese dedo está sobre toda fuerza del enemigo. Porque quizá usted dice: no, pues yo no soy tan importante en la iglesia, yo no soy tan significativo en la iglesia. Eso es lo que usted piensa. Según usted es una autoridad sentado con Cristo en las alturas sobre toda fuerza del mal. Es decir, que Dios le ha dado a usted autoridad. Amén, en Cristo Jesús. Esto es muy importante que nosotros lo entendamos. Cierto que sí, que nosotros lo podamos entender. ¿Por qué? Porque muchas personas no entienden que son autoridad de Dios, que son un pueblo restaurado, que le ha sido devuelta esa ropa, que le ha sido devuelto ese calzado, que le ha sido devuelto esa autoridad, esa abundancia. Entonces no lo entiende y vive una vida de derrota. Pero hoy entendamos eso: somos un pueblo restaurado, pero tenemos una posición junto con Cristo en los lugares celestiales a la diestra del Padre. En otras palabras, la iglesia es máxima autoridad donde esté, porque la iglesia está unida a Cristo. Si Cristo es total autoridad, Él ha delegado autoridad a su pueblo, y donde está su iglesia, Cristo está respaldándola con su autoridad. Donde está la iglesia, está la autoridad de Cristo. Donde la iglesia está, allí está Cristo respaldando, porque para Cristo lo más importante es su iglesia y le ha dado esa autoridad como cuerpo de Cristo. Que Dios nos revele esta verdad sencilla, pero es importante que la podamos entender y que podamos vivir en esa verdad de la palabra de Dios. Entonces es importante, somos un pueblo restaurado, tenemos una posición espiritual muy importante, muy sobresaliente. Satanás no está sobre usted. Las circunstancias no están sobre usted, los problemas no están sobre usted. Y es importante entender que cuando la iglesia se levanta, el país tiene que cambiar y no puede estar Satanás sobre el país, porque la iglesia ejerce autoridad y echa fuera las obras del mal, porque tenemos la autoridad de Dios. Pero también somos autoridad como iglesia, porque las puertas del infierno no prevalecerán contra nosotros como iglesia.
no prevalecerán contra nosotros. Esto lo vemos en Mateo capítulo 16, un texto muy conocido que hemos compartido muchas veces, pero nos dice la palabra de Dios. Allí nos dice que el Señor le dice a Pedro: yo te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, en el contexto de este pasaje, encontramos que el Señor Jesucristo le pregunta a sus discípulos, le dice a sus discípulos: ¿quién dicen las gentes que es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre era una forma como el Señor Jesucristo hablaba de sí mismo, refiriéndose a que el Señor Jesucristo es 100% humano, pero también a su vez es 100% divino. Es decir, la única persona que tiene en su naturaleza, óigame bien, que es 100% humano es Jesús, porque Él es totalmente humano, pero también es totalmente divino. Nadie como Señor Jesucristo, es único el Señor Jesús, totalmente humano, totalmente divino. Por eso dice: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, refiriéndose a Él como ser humano, como persona humana. Entonces sus discípulos dijeron: unos Juan el Bautista, dicen que usted es Juan el Bautista, otros dicen que usted es Elías, Señor, otros dicen que es Jeremías o alguno de los profetas. Entonces él quería saber qué decía la gente. Entonces la gente pensaba que Jesucristo era un gran hombre, un gran profeta, pero Cristo quería saber qué concepto tenían sus discípulos respecto a él. Y entonces les pregunta literalmente a ellos y les dice en el versículo 15: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y esto es muy importante, el concepto que usted tenga de Cristo. Para usted, ¿quién es Cristo? Para usted, ¿quién es Cristo? Es Dios, el Salvador, ¿cierto que sí? Para usted, ¿quién más es Cristo? Entonces el Señor quería saber qué pensaban ellos acerca de Cristo, de Él como persona. Y entonces Pedro se levanta y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces el Señor le contesta y le dice: bienaventurado o feliz eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero aquí hay algo muy tremendo. Pedro le dice: tú no eres un profeta, tú no eres un gran hombre, tú no eres sencillamente una persona muy famosa, tú eres el Cristo. ¿Sabe qué significa el Cristo? El único que ha sido ungido por Dios para salvar y para reinar. Solo uno ha sido ungido por Dios para salvar. Solo uno salva, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Nadie más salva. Ningún santo de la Iglesia Católica puede salvar, ninguna religión puede salvar, ninguna filosofía puede salvar. Solo uno murió en la cruz, se llama el Señor Jesucristo. Él fue el ungido para salvar. Solo Cristo te puede salvar. Entrégate a Él y Él te salvará de tus pecados, te salvará de la condenación, te salvará del infierno, te salvará de las garras del diablo. Diga conmigo: solo Cristo salva. Esto es muy importante. Nosotros tenemos que proclamar donde quiera que estemos que solo Cristo salva. Y cuando nosotros prediquemos que solo Cristo salva, Él va a salvar a mucha gente, ser salvados por el poder del Señor Jesucristo. El Cristo significa el ungido por Dios para salvar, pero en segundo lugar, el ungido por Dios para reinar. El único que Dios ha ungido para ser el Rey de Reyes y el Señor de Señores se llama el Señor Jesucristo, que le ha sido dado un nombre sobre todo nombre. Ya lo hemos explicado, que todos los principados y las potestades reconocen que Él es la total autoridad. Por eso entonces fue una gran revelación. Jesucristo es el único ungido para salvar y para reinar. Bendito el nombre del Señor. Pero ahí el Señor declara algo. Le dice: bienaventurado, feliz eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Gloria a Dios por eso. Pero también le dice a Pedro, le dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cuando el Señor Jesucristo dice sobre esta roca, ¿a quién se refiere? ¿A Pedro? ¿Pedro es el fundamento de la iglesia? ¿Quién es el fundamento de la iglesia? Dígame, ¿quién es el fundamento de la iglesia? Dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es decir, el fundamento de la iglesia cristiana no es un papa,
No es Pedro, no es un pastor, no es un apóstol, no es un profeta. El fundamento de la iglesia cristiana se llama Jesucristo. Jesucristo es indestructible y como Él es indestructible, su iglesia es indestructible. La iglesia del Señor no puede ser destruida. La iglesia del Señor no puede ser acabada. La iglesia del Señor no puede ser totalmente aniquilada. En el Imperio Romano, entre más mataban cristianos, mataban para acabar con el cristianismo. Pero entre más mataban cristianos, más cristianos surgían. Más cristianos surgían. Detrás, de tal manera que un historiador dijo, entre más matan cristianos, más surgen. Parece ser que la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Te tengo buenas noticias. Satanás no podrá destruir la iglesia cristiana en Colombia. Pero confiéselo y diga gloria a Dios. Satanás no podrá destruir el cristianismo en Colombia. Se están levantando proyectos de ley, escúcheme bien, se están alistando normas, restricciones legales desde el gobierno, pero no podrán contra la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo se levantará en este país. La iglesia de Cristo transformará Colombia. La iglesia de Cristo pisoteará las serpientes y escorpiones de Colombia y traerá liberación, porque la iglesia es indestructible. Porque el Señor la ha establecido sobre la roca. Como Cristo es indestructible, su iglesia también lo es. Y dice entonces el Señor, hablando de esa iglesia, dice la palabra de Dios, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces la iglesia es indestructible. Yo recuerdo cuando empecé a pastorear a los 20 años, me entregaron una congregación que era pequeña. Era como de 35 y empezó a bajar, llegó a 15 y ya cuando me la entregaron, o sea, cuando la tomé como pastor, iba difícil la situación. Entonces un amigo que nos criamos juntos en el Evangelio, cuando vio que me nombraron pastor por la voluntad de Dios, entonces él dijo, Gerardo, yo me voy porque esto se va a acabar. Así me dijo, qué hermano, ¿no? No les digo el nombre, algunos lo conocen. Entonces yo le dije, mire, si esta iglesia está cimentada sobre Cristo, una iglesia tan pequeña, si está cimentada sobre Cristo, no se va a acabar, sino que la iglesia se va a fortalecer y va a salir adelante. Pasaron los años y la iglesia no fue destruida, la iglesia se levantó en victoria, porque la iglesia está cimentada no sobre un hombre, sino sobre el Señor Jesucristo. Entonces esa iglesia es una iglesia que dice la Biblia, la iglesia del Señor, las iglesias locales y las iglesias en todos los lugares. Dice el Señor Jesucristo que las puertas del Hades, dice aquí en su palabra, que las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Entonces el Hades es sinónimo del infierno, del reino de las tinieblas, de la obra de Satanás. Es decir, este pasaje dice que las obras de Satanás no podrán contra la iglesia. No quiere decir, como algunos piensan, que Satanás ataca a la iglesia y la iglesia retrocede, que Satanás sigue atacando y la iglesia retrocede, y que sigue atacando y la iglesia retrocede hasta que la iglesia se encierra como en un fortín allí y que Satanás viene y le rompe las puertas a la iglesia. No significa eso, significa el contrario, que la iglesia predica el evangelio, ora, adora a Dios, ayuna, y entonces Satanás retrocede. ¿Cuántos me están escuchando? Y la iglesia sigue avanzando y Satanás sigue retrocediendo. Y que la iglesia sigue avanzando y Satanás sigue retrocediendo. Y entonces va retrocediendo hasta que Satanás llega y se encierra, ¿cierto?, en un fortín y encierra a todas las personas allá. Y dicen, ustedes los cristianos no podrán sacarme toda esta gente que tengo aquí. Los tengo bien resguardados, los tengo bajo seguro, los tengo detrás de mis puertas. Dice que las puertas del infierno no prevalecerán, o sea que esas puertas serán derribadas por la iglesia y sacaremos todos los perdidos que el diablo tiene cautivos y los sacaremos a libertad en el nombre de Jesús. Es decir, la iglesia romperá las puertas de Satanás. Escuche muy bien, rompemos las puertas de la prostitución, rompemos las puertas de la violación de niños, del movimiento pro aborto, rompemos las puertas de leyes contra la familia,
Rompemos esas puertas del diablo. Escuche bien. Y esa gente que Satanás tiene cautivas bajo esos fortines, hoy son libres en el nombre de Jesús. La iglesia se levanta y rescata esas almas para Dios. Se levanta y los restaura, los rescata en el nombre de Jesús. Y hoy decimos, salgan, diga conmigo, háblele a Colombia, diga, Colombia salga de la cárcel. Colombia salga de la cárcel, dígalo. Colombia salga de la cárcel. Jóvenes, salgan de la cárcel. Familia, salgan de la cárcel, sean libres. En el nombre de Jesús, diga, en el nombre de Jesús. Porque es en el nombre de Jesús. Entonces las puertas del Hades no prevalecerán, no soportarán a la iglesia en Colombia. ¿Qué es lo que quiere decir? Hay un futuro glorioso para el cristianismo en Colombia. El fundador de los Beatles, este hombre John Lennon, dijo que el cristianismo pasaría a la historia, que ellos eran más famosos que Jesucristo. Lo cierto es que John Lennon murió, su legado quedó en el pasado, pero hoy Jesucristo está más vigente que nunca. ¿Cierto que sí? Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Hubo un hombre ateo que dijo: la Biblia será extinguida dentro de poco tiempo. Pero resulta, después de que él murió, en su propia casa, en Francia, está la casa de la Biblia. La Biblia sigue y él se murió. ¿Cuántos dicen amén a esto? Gloria a Dios. El cristianismo es indestructible. Usted y yo tenemos que levantarnos y decir: vamos a pelear la buena batalla de la fe por Colombia, porque este pueblo es indestructible. ¿Cuál pueblo? El pueblo cristiano. Y vamos a sacar a esa gente que tiene el diablo, los vamos a arrebatar de las garras del enemigo en el nombre de Jesús, porque el Señor nos ha dado autoridad. ¿Cuántos guerreros de Cristo hay acá? Por eso la palabra del Señor dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, no prevalecerán contra la iglesia. Es decir, la iglesia tiene que retomar la posición de autoridad que Dios le ha dado en Colombia. Retomar esa autoridad que Dios le ha dado, porque es una iglesia que avanza, el enemigo retrocede, y esa iglesia es poderosa porque el Señor está con ella. Ahora, en otro pasaje, en cuarto lugar de lo que hemos observado, es que el Señor ha delegado a su iglesia gran autoridad. Y nosotros tenemos que entender eso. Tenemos una posición, tenemos una delegación tremenda, según nos dice la palabra de Dios. Vamos a mirar en Marcos, por favor, capítulo 16. Y por favor le pido que abra su Biblia allí. Marcos capítulo 16, verso 17. Nos dice la palabra de Dios: estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos creemos en Jesús? Dice que en su nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. ¿Qué es lo que quiere decir? Que la iglesia es un pueblo con autoridad. Y usted tiene que recuperar esa autoridad. Usted no puede vivir por lo que sus emociones le dicen. Sus emociones le dicen: soy un hombre pobre, soy un hombre sin trabajo, soy un hombre enfermo, soy un anciano. Quizás sus emociones le dicen que eres una mujer que te ha ido mal en la vida, que tu esposo te trata mal, que tus hijos no te respetan. Quizá el enemigo ha querido hacer tantas cosas para anularte, para quitarte toda valía, toda, digamos, esa autoridad que Dios te dio. Pero hoy tienes que recuperar la autoridad. Hoy tenemos que recuperar esa autoridad. Claro, no por nosotros, sino por lo que Cristo hizo y para la gloria de Dios. Pero hay que recuperar esa autoridad. Dice entonces la palabra de Dios. El Señor dice que en su nombre, porque ejercemos la autoridad es en su nombre. ¿Qué quiere decir en su nombre? Que es que estamos bajo su autoridad y que vamos en nombre de Él. Como cuando usted envía a su hijo a la tienda y le dice: hijo, dígale a don José, el señor de la tienda, que me envíe esto que le estoy diciendo en esta lista. Entonces el niño va a la tienda y le dice: don José, mi papá me manda y dice que por favor le envíe estos elementos. Entonces dice: su papá el que lo envió, bueno, entonces tenga. ¿Por qué? Porque ese niño no va él,
Y no le va a decir, Señor, don José, deme todo eso, ¿por qué? Porque sí, porque yo le digo, no, porque va en nombre de una autoridad. Nosotros no vamos en nuestro nombre, vamos en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, como vamos en el nombre del Señor, estamos bajo su autoridad, hemos sido enviados por Dios, estamos haciendo lo que Él nos mandó a hacer, tenemos la autoridad de Él. Porque vamos en su nombre, bajo su autoridad, y hacer lo que Él nos envió a hacer. Y las fuerzas del enemigo tienen que reconocer que tú eres una autoridad de Dios donde quiera que está, no porque tú lo digas, no porque yo lo diga, sino porque el Señor Jesucristo lo dice en su palabra. Y entonces el texto nos dice claramente, ¿cierto que sí? Que echarán fuera demonios en el nombre de Jesús. Tú tienes que echar fuera demonios. Demonios que atan tu vida personal, tu familia, que atan tu economía, que atan tu salud. ¿Cuántos creen que tienen autoridad para echar fuera demonios? Primero de la propia vida, de la vida de otros, de la familia. ¿Cierto que sí? Tenemos autoridad de echar fuera demonios en su nombre, hablar nuevas lenguas. Es importante que entendamos que Dios nos ha dado esa señal. Dice que estas señales seguirán. ¿Qué es una señal? Una señal es algo sobrenatural que Dios da para demostrar que el evangelio es verdad. Cuando estábamos en el encuentro sobrenatural la semana pasada, Dios liberó varias personas de ataduras demoníacas. Siempre que yo veo una manifestación demoníaca y que en el nombre de Jesús los demonios salen, yo le digo, gracias Señor, porque tu palabra es verdad. Tu palabra se cumple. Amén. Es muy importante que es una señal. Cuando Dios echa fuera a los demonios a través de su iglesia, es una señal de que su palabra es verdad. Cuando Dios sana a los enfermos, es una señal de que su palabra es verdad. ¿Sí me hago entender? Entonces dice, estas señales seguirán a los que creen, dice la palabra, que en su nombre echarán fuera demonios. Por eso nos gozamos cuando oramos por la gente y Dios la libera. Es una evidencia de que la palabra de Dios es verdad, que Jesucristo es quien dice ser y que Él es el único que liberta. Lo mismo cuando hablamos en lenguas. Usted debe decir al Señor, yo creo en ti, Señor, dame ese don de lenguas. No voy a ahondar sobre esto. Dice, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Dice la palabra de Dios que Dios nos ha dado autoridad para aún tomar serpientes y no nos harán daño. Bueno, usted no se va a poner de loco allá a agarrar cascabeles y todo eso. Pero quiere decir que en ciertos momentos, escúcheme bien, que en ciertos momentos a uno le toca arriesgarse y ejercer autoridad sobre ciertas circunstancias diabólicas. Yo tengo un testimonio que me acuerdo en este momento. Nosotros fuimos con mi esposa a visitar, mi amada esposa a visitar a un pastor que estaba muy mal económicamente. Entonces le dije, pastor, dígame una cosa, ¿y usted diezma? Dios ha dicho que si diezmamos, Él reprenderá por nosotros al devorador. Y entonces él dijo, no, realmente yo no lo hago. Le dije, ¿usted está dispuesto a obedecer a Dios en ese mandamiento desde hoy para que la bendición de Dios venga? Él dijo que sí, o sea, se arrepintió y decidió que desde ese día iba a hacerlo. ¿Me estoy haciendo entender? Mire, usted no me la va a creer, pero así fue. Cuando yo estaba hablando con el pastor estas palabras, en ese momento entró una serpiente donde estábamos. Literalmente entró la serpiente así, cuando estábamos hablando. Y entonces el Señor me guió a pisotear la serpiente y la maté para la gloria de Dios. Y le dije, esto es una señal profética. Así como hoy matamos esta serpiente en el nombre de Jesús, desde este día su economía se va a sanar porque usted va a obedecer a Dios y esa serpiente de la pobreza y de la ruina se va de su vida. ¿Sabe qué pasó? Desde ese día su economía se sanó. La iglesia empezó a avanzar en la economía y Dios le dio la victoria. Tomamos autoridad sobre las fuerzas del diablo. ¿Sí? Entonces dice que tomaremos en las manos serpientes y no nos harán daño, ¿cierto que sí? Beberán cosa mortífera, también no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Lo que quiere decir es lo siguiente: tú tienes que entrar en una dimensión de lo sobrenatural. Dios te puede usar y te quiere usar y te da autoridad para orar por los enfermos y que ellos sean sanos. Dios te da autoridad para que eches fuera demonios, para que pisotees las fuerzas del enemigo, para que tengas esa autoridad de parte de Dios. Dios ha dado autoridad a su iglesia.
Y tú eres parte de esa iglesia, hermano. Entonces tienes que tomar esa autoridad que el Señor te ha dado. Echar fuera demonios, hablar en nuevas lenguas, tomar en las manos serpientes. Aún ha habido muchos casos de personas que han tratado de envenenar. Al hijo de un pastor le dieron vidrio molido. Dicen que eso es una forma muy tremenda para matar a una persona, porque el vidrio, cuando lo ingiere, después corta todos los intestinos, hay hemorragias y se muere. Al hijo del pastor le dieron vidrio molido, al pastor Henry, cuando era un niño, y resulta que no se moría. Y la gente decía, pero ¿por qué no le pasa nada? Le dimos vidrio molido. El Señor lo guardó. El Señor te guarda, el Señor te libra, el Señor está contigo, gloria a Dios. Satanás no podrá contra ti. Le damos la gloria a Dios, bendito el nombre del Señor. Damos la gloria a Dios. Entonces, Dios nos ha dado autoridad. Usted tiene que ir tomando estos versículos, y los versículos no deben ser sencillamente informaciones para nosotros, sino que estos versículos nosotros tenemos que tomarlos en nuestro corazón. ¿Cierto que sí? Y entender que Satanás no nos puede destruir. Que Satanás diga, no me puede destruir. Quizás se levanten contra a ti para matarte, para quitarte la vida. No te pueden quitar la vida. Quizá alguien que está aquí lo tienen amenazado de muerte. No podrán quitarte la vida porque Dios está contigo. Dios no permitirá que Satanás te destruya. No permitirá que Satanás te quite la vida. Digo para testimonio, yo lo he contado varias veces. Una vez estábamos aquí haciendo unas reparaciones, tuve que salir y volver otra vez al culto. Salí a la casa, me bañé, volví al culto y resulta que había venido un satanista a matarme. No sé si recuerdan ese testimonio. Entonces el tremendo traía una daga gigante, ¿cierto? Pero lo cierto fue que antes de que yo llegara ya estaba anulado el poder del diablo, porque estaban los de alabanza alabando a Dios, y el muchacho estaba en el piso que se revolcaba, o sea, los demonios lo tenían, y el poder de Dios cayó sobre él. Cuando ya terminó el culto, oramos, cantamos, predicamos, hicimos todo el culto. Entonces hablamos con el muchacho, y el muchacho dice, mire, sacó la daga. Dice, yo vine a matarlo a usted, pero aquí hay algo, un poder que no me deja hacerle nada, no puedo hacerle daño. Me entregó el puñal en mis manos, yo tomé el puñal y dije, gloria a Dios, es el poder del Señor Jesucristo. Dios está con nosotros. El muchacho se arrepintió, se convirtió, se entregó al Señor Jesucristo. Era de una secta satánica, pero ahora se había convertido al Señor. Bueno, perdone que diga testimonios personales, a veces la gente lo interpreta mal, por eso casi no hablamos cosas así, pero hemos visto mucho la mano de Dios librándonos, pero la gloria es para Dios. Yo digo esto es para que usted sepa que Satanás no podrá contra usted, Satanás no podrá destruirlo. Invóquelo y diga, el Señor Jesucristo, invoco el nombre del Señor Jesucristo, Satanás no podrá contra mí, porque estoy cubierto con la sangre de Cristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Alábelo ahí donde usted está, alábelo ahí donde usted está. En el nombre de Jesús, toda obra satánica la reprendemos. En el nombre de Jesús, espíritus de muerte los reprendemos. Asesinato, accidentes, fuera, maldiciones, fuera. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, para la gloria de Dios, declaramos la victoria. Amén. Entonces la palabra de Dios habla de esto. Pero si fuera poco, además dice en Lucas capítulo 10, por favor abra la Biblia en Lucas capítulo 10 versículo 19. La palabra del Señor dice así: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Amén. Dice el Señor, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Aquí está hablando de serpientes y escorpiones como los demonios que se levantan contra ti. Pero recuerda esto, tú estás sobre toda fuerza satánica, porque estás con Cristo, estás unido al cuerpo de Cristo. Entonces dice que tú hollarás, o sea, pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón, dice el Salmo 91, ¿cierto? El Salmo 91, hollarás al cachorro del león. Pero yo le animo que usted confiese esa palabra, confiésela cuando yo estoy predicando. Usted diga, yo hollo al cachorro del león y al dragón.
Dice en este texto literalmente en el versículo 19, dice: os doy potestad, es decir, os doy autoridad de hollar, de pisotear serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Mire la autoridad que el Señor le ha dado para pisotear toda fuerza del enemigo, pisar serpientes, escorpiones. En el nombre de Jesús, esos demonios que quieren destruir tu vida, tú los pisoteas hoy y los vences hoy en el nombre de Jesús. No te pueden dañar, no te pueden destruir, porque tú estás en Cristo, en comunión con Cristo. Vemos la autoridad que Dios nos ha dado, hermanos. ¿Sí la entendemos? ¿Sí entendemos esa autoridad? Y mire que es lo que enseña la palabra de Dios. Entonces, por eso cuando muchas veces hacemos la oración y hacemos como el ademán que estamos pisoteando, ¿cuántos lo han hecho? Es como una forma simbólica, o más bien profética, de declarar esta verdad. Cuando usted esté pasando una crisis, diga: yo pisoteo toda obra del enemigo en el nombre de Jesús. Yo hollo serpientes y escorpiones que se levantan contra mí en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, porque eso enseña la palabra de Dios, ¿cierto que sí? Dice que pisotearemos esas serpientes y esos escorpiones. Es decir, Dios te va a respaldar y te va a ayudar. Tú tienes que hollar toda fuerza del enemigo. En el Salmo 108, versículo 13, nos dice precisamente esa porción. Y bueno, yo le animo que usted tome esta palabra, que la tome para usted, porque si usted sencillamente deja que eso le llegue a la mente, pero no le pasa de la mente al corazón, estamos mal. Cierto que sí, es importante que nosotros lo podamos expresar. Salmo 108, 13 dice: en Dios haremos proezas. Aleluya. Diga: en Dios haremos proezas, y Él hollará a nuestros enemigos. Mire qué versículo tan tremendo. Mire, ¿no le parece tremendo ese versículo? En Dios haremos proezas. La iglesia cristiana está diseñada por Dios para moverse en lo sobrenatural. Estamos hablando de la iglesia de Cristo. Está diseñada para moverse en lo sobrenatural. En Dios haremos proezas. La iglesia se tiene que levantar en Colombia, y todo vestigio de secularismo, de maldad, de doctrinas extrañas, hoy son destruidas en el nombre de Jesús, porque en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Pero Él los hollará también a través de nosotros, a través de que nosotros vamos proclamando su gloria. Toda fuerza satánica es destruida en este país para la gloria de Dios. Bueno, importante ese punto. Pero ya para concluir, tenemos que pensar cómo podemos ejercer esa autoridad. ¿Cómo podemos ejercer esa autoridad? Imagínense que usted tiene toda esa autoridad, tiene toda esa asignación de Dios, tiene ese posicionamiento, tiene esas instrucciones, tiene esas promesas, tiene todo eso que Dios le ha dado, pero no sabe cómo ejercerlo. Entonces vamos a mirar cómo. ¿Quieren saber cómo? Vengamos la próxima semana y les digo cómo. No. Ya ese chiste no lo volveré a decir más. ¿Qué tal? Vamos a Santiago capítulo 4. Bendito el nombre de Dios. Santiago 4, versículo 7. Mire, la forma como ejercemos autoridad está aquí en este versículo 4:7. Dice: someteos pues a Dios. Primero esa parte: someteos pues a Dios. Es decir, podemos nosotros ejercer autoridad cuando nos sometemos a Dios. Dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero el versículo 8: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Cómo podemos ejercer autoridad? Sometiéndonos a Dios. El apóstol Pablo dijo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El apóstol Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Quieres tú ejercer la autoridad de Dios? Sométete a Él 100%. Sometámonos a Él 100%. Esto es muy importante. Entonces la sujeción a Él,
que Él es el que manda en nuestras vidas. Entonces yo no solo puedo decir, el Señor Jesucristo es el Rey del universo, es el Rey de las naciones, es el Rey de reyes, sino que Jesucristo es mi Rey. ¿Cuántos dicen amén? Es el que manda en mi vida. Yo no puedo decir que Él manda sobre todos los demás, que Él manda sobre los principados, sobre las potestades, que Él manda sobre el presidente de la república, sobre el senado, que Él manda sobre los medios de comunicación. Sí, es verdad, pero primero tengo que decir, Él manda sobre mí. ¿Cierto que sí? Es decir, que Él gobierne mi vida. Todos los días debo someterme a su señorío. Todos los días debo someterme a su voluntad. Entonces una oración que le pido que usted haga, por favor, es: Señor, se me presenta algo, haz tu voluntad. ¿Cierto? No sencillamente hagamos lo que pensamos que creemos que está bien, sino digámosle: Señor, haz tu voluntad. Cuando haya algo que a usted le parezca como que no tiene pierde, dígale: Señor, hágase tu voluntad. No quiero hacer mi voluntad, quiero hacer tu voluntad. ¿Estamos de acuerdo? Y en la voluntad de Dios siempre tendremos victoria. Entonces digámosle: Señor, haz tu voluntad en todos los aspectos de mi vida. Yo rindo mi vida a tu voluntad, me rindo a ti. Usted va a empezar a ver un cambio. Usted va a ver el cambio en que ya Satanás no lo patea como un balón de aquí para allá. Usted va a notar que ya Satanás no podrá hacerle todo lo que le ha hecho hasta ahora, porque usted ahora no anda como volador sin palo, dicen por ahí, y hace lo que quiere, sino que usted dice: yo solo hago la voluntad de mi Dios, del Señor Jesucristo. Yo hago la voluntad de Dios. ¿Cuántos queremos hacer la voluntad de Dios? Entonces busquemos, sometámonos a Dios siempre. Yo hago una oración, es esta: Señor, si esto no es tu voluntad, por bonito que parezca, anúlalo, córtalo. No quiero nada que no sea tu voluntad. ¿Cierto? Entonces no nos deslumbramos por nada. Sencillamente oramos: ¿es tu voluntad? Amén. Si es tu voluntad, bien. Si no, no lo quiero. Y ahí usted va a estar seguro, va a tener autoridad, porque siempre estaremos sujetos a la voluntad de Dios. También hago una oración, si usted quiere tomarla, es lo siguiente: Señor, si esto va a ser para problemas, porque hay cosas que usted decide y que después son para problemas. Una vez me tocó, bueno, no me tocó, pero más o menos, celebrar un matrimonio. Y resulta que el problema era que la muchacha o la señora tenía 10 años más que el novio, era mucho mayor. Y hemos visto que cuando la esposa le lleva 10 años al novio es un poco difícil la convivencia. Entonces nosotros nos dimos cuenta que eso no iba a funcionar. Entonces le dijimos: no, yo sinceramente no creo que sea prudente. E insistieron. Y el capricho, siempre el capricho. Seguro ella decía: no, está la oportunidad de mi vida. No sé, no quiero especular, ¿cierto? No puedo dejar pasar esta oportunidad. Se casaron. Y dicho y hecho, al tiempo, pasaron unos años, entonces ya no se entendían, no se comprendían. Esa no era la voluntad de Dios. Y cuando no estamos en la voluntad de Dios, nos trae muchos problemas. Vienen muchos problemas. Entonces usted ore: Señor, si esto va a ser para problemas, no. En el momento feliz, que el matrimonio, que la boda, que el ponqué, que la luna de miel, todo eso, ¿cierto? Pero cuando se acaba todas esas cositas, ahí ya empiezan los problemas. Y a veces son problemas y problemas. Al fin y al cabo se divorciaron. Tremendo ese punto, ¿no? Qué triste es eso. Entonces uno debe orar: Señor, si no es tu voluntad, no quiero esto. Y si es para problemas, no quiero esto tampoco. ¿Cuántos van a tomar eso como un consejo? Es un consejo pastoral. Entonces es importante: sometámonos a Dios. Entonces esto va a que recuperemos autoridad. La autoridad se recupera en el mundo espiritual cuando nos sometemos a Dios. El viernes hablábamos de un testimonio de una hermana que Dios la usaba porque ya está en el cielo. La hermana se llamaba Juanita First, era una misionera, creo que era inglesa, pero esta hermana Dios la usaba mucho para liberaciones. Entonces la hermana Juanita First llegaba, ella vivió aquí en Bogotá, cuando ella le colocaba una mano aquí en el brazo a una persona, si esa persona tenía algún demonio,
el demonio de una vez se manifestaba. La persona empezaba a temblar, empezaba a balbucear cosas y ella de una vez lo echaba afuera. Era una señora muy ungida para la liberación. Que Dios coloque esa unción en todos nosotros. Pero esa señora era tan reconocida aún en el mundo espiritual, que muchas veces ella iba a orar por alguien y los demonios le decían, ¿otra vez usted, Juana? ¿Otra vez usted? O sea que donde quiera que ella iba, la gente iba quedando libre por el poder de Dios. Tú tienes que recuperar esa autoridad, porque Dios te ha dado autoridad. ¿Cuántos creen que Dios te ha dado autoridad? Entonces dígale, Señor, esa autoridad que yo he perdido, por favor, restáurala a mi vida. Restaura esa autoridad porque la he ido perdiendo. Señor, restaura. ¿Y cómo se restaura? Sometiéndonos a Dios. Diciéndole, perdón, Señor, porque he cometido tantos errores haciendo mi propia voluntad, yendo a donde yo quiero, haciendo lo que yo quiero, decidiendo lo que yo quiero, pero no te pregunto tu voluntad. Volvamos a la voluntad de Dios y se va a restaurar la autoridad. Dios te da autoridad cuando te sometes a Él. ¿Cuánto nos queremos someter a Él? Por favor, yo les ruego, sometámonos a Dios y Dios nos va a dar autoridad. Es increíble la autoridad que Dios le da. Otro testimonio, estamos en un encuentro con Dios. Pues yo no hablo de tantas cosas porque la gente dice, pero cuente testimonio. Yo puedo contar muchos testimonios, pero eso no, a veces no es lo mejor, sino ir a la palabra. Pero oré por un muchacho en un encuentro hace unos años. Y el muchacho tenía un demonio muy furioso. Eso lo conté también el viernes. Un demonio muy furiosísimo. Furioso. Y cuando lo voy a reprender, se me lanza ese muchacho y me iba a golpear, a estropear. Y yo, como soy tan pequeñito, yo digo, ¿qué hago? Y entonces cuando ya se me venía encima, le digo, quieto ahí en el nombre de Jesús. Y el muchacho quedó en seco así. ¿Cierto que sí? Quedó en seco así. No me puedes tocar porque te reprendo en el nombre de Jesús. Ato tus manos y tus pies, no podrás hacerme daño. Y de así quedó, como que estuviera amarrado, porque Dios nos ha dado autoridad. Y resulta que ese demonio, ¿sabe qué me dijo? Dijo, pero lo asusté, ¿no? Dijo a través del muchacho, pero lo asusté. Y yo le dije, no importa que me haya asustado, váyase en el nombre de Jesús. Y el Señor libertó al muchacho. ¿Cuántos dicen gloria? Quedó libre. Porque es Él que lo hace, es el Señor a través de los siervos de Él que son ustedes. En su nombre echaremos fuera demonios. Después estábamos en el receso. Entonces me puse a hablar ya con el muchacho. Ya estaba libre, ya estaba bien. Entonces dice que cuando estaba orando por él, que él me veía así pequeñito. Y que él en ese momento tenía una furia, una ira que me quería despedazar, pero había algo algo que se lo impedía. Era el poder de Dios. Pero también testificó que en ese día él fue libre por el Señor Jesús. Hermano, tienes que volver a la autoridad que Dios te ha dado. Yo también, muchas veces uno va perdiendo autoridad por ciertas cosas, pero hoy tú recuperas esa autoridad porque nos vamos a someter a Cristo todos los días de mi vida, de nuestra vida. Cada uno le vamos a decir en nuestra oración, Señor, me rindo a ti, hágase tu voluntad, venga tu reino a mi vida, me someto a ti. El otro elemento que dice aquí Santiago es que versículo 8 dice, acercaos a Dios, Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. O sea, una santificación constante. Una santificación constante. ¿Sabe qué le da autoridad al pueblo de Dios? Cuando el pueblo de Dios anda en santidad. Recuerde que el Señor Jesucristo dijo que cuando la sal pierde su sabor, no sirve para nada sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Perdemos autoridad cuando nosotros tenemos pecado en nuestra vida. Cuando hay pecado en nuestra vida, perdemos autoridad. Y eso lleva a que el diablo se burle de nosotros. ¿Sí me hago entender? Pero un pueblo que se santifica, Satanás no se puede burlar, porque reconoce en usted una investidura de integridad, de santidad, y no puede hacerle daño. No lo puede tocar, porque un pueblo santo es un pueblo poderoso.
¿Estamos de acuerdo? Entonces entremos en santificación. Metámonos con Dios en la oración diciéndole: Señor, yo me rindo a ti, santifica mi corazón, santifica mi vida, todo aquello que se haya pegado en mi vida de pecado, Señor, santifícame. Y usted va a empezar a ver que Dios restaura la autoridad, que Satanás no se puede burlar de usted, que Satanás no puede darle 4 vueltas. ¿Por qué? Porque usted está sujeto a Cristo y está en una santificación permanente. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces, sometiéndonos a la autoridad del Señor todos los días, santificándonos. Segundo, orando que venga el reino de Dios. Ya lo vimos también, pero lo recalcamos, Mateo capítulo 6. Nosotros tenemos que orar que venga su reino. Dice: oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, ¿cierto? Versículo 10: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Estás en una crisis de hogar. Tu esposo se porta mal, te golpea, te maltrata, te humilla. Estás en una situación de salud terrible. Estás en una situación de crisis espantosa. El diablo tiene ahí todo lo que él quiere hacer. Usted se va a levantar. Primero se va a someter a Dios, se va a santificar, pero en tercer lugar le va a decir: Señor, venga tu reino a esta situación. Te presento a mi esposo, Señor, venga tu reino a él. Conforme se hace la voluntad tuya en el cielo, se haga en la vida de mi esposo, de mi esposa. Señor, te ruego que en esta situación que estoy viviendo venga tu reino, que en esta situación no esté el reino del diablo, sino que en esta situación esté el reino de Dios. Señor, yo invoco tu nombre y te pido que venga tu reino en todo lo que yo estoy viviendo. Hágase tu voluntad en todo lo que yo estoy proyectando. Señor, venga tu reino, que el reino de las tinieblas sea echado fuera y que tu reino se establezca en todas las circunstancias que yo estoy experimentando. Pida que venga el reino de Dios. En esa decisión que usted tiene que tomar: Señor, venga tu reino. En ese problema: Señor, venga tu reino. En esa crisis: Señor, venga tu reino. Es decir, que como en el cielo hay paz, así el Señor traiga paz. Como en el cielo no hay enfermedad, traiga a su situación sanidad. Como en el cielo no hay robo, ninguno lo pueda robar a usted. Que venga su reino, que es justicia, paz y gozo. ¿Cuánto vamos a orar que venga su reino? Señor, venga tu reino sobre mis emociones, venga tu reino sobre mi economía, venga tu reino sobre el ministerio que tú me has dado, venga tu reino, Señor, sobre los negocios que tú me has dado. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en mi vida. Y usted va a ver un cambio, usted va a ver un cambio, usted va a ver un cambio. ¿Por qué va a haber un cambio? Porque usted está pidiendo que venga el reino de Dios a su vida, y Dios lo va a respaldar, porque usted va a funcionar como un representante del reino de los cielos. Y usted va a desautorizar lo que no es del reino, porque usted es un embajador del reino. Usted es una autoridad del reino de Dios. Usted es una persona que ejerce autoridad porque se ha sometido a la autoridad de Dios. Las circunstancias van a cambiar cuando pidamos que venga el reino de Dios. Estaba contando esta mañana que en cierto lugar en Estados Unidos estaban en una ciudad construyendo una mezquita, por supuesto, de la religión musulmana, que es anticristiana. Es uno de los peores enemigos del cristianismo, se llama el islamismo. Los amamos, pero no compartimos su doctrina porque es anticristiana. Entonces veían una cúpula de una mezquita que estaba sobresaliendo en un pueblo totalmente cristiano. Y ellos dijeron: pero ¿cómo es posible que en una ciudad que realmente amamos a Dios vengan a establecer esto acá? No lo aceptamos. Entonces ellos empezaron a orar. Resulta que una comunidad de esa religión quiso establecer esa mezquita para establecer esa religión en esa ciudad. Ojo con eso. Entonces, ¿qué pasó? Los cristianos con discernimiento, con entendimiento dijeron: Señor, hágase tu voluntad. ¿Es tu voluntad que eso esté aquí? ¿Es tu voluntad que esa mezquita se construya ahí? Proclamamos tu reino, Señor, y proclamamos que esta propiedad más bien sea usada para establecer tu reino en nuestra ciudad. Es decir, cuando pedimos la voluntad de Dios, Dios nos da entendimiento. Y ellos empezaron a orar así: Señor, que esta propiedad no sea para esa religión falsa, sino que sea para que se predique tu palabra, para que se enseñe tu evangelio. Y siguieron orando y siguieron orando. Oraron niños, oraron ancianos, oraron pastores, oró la gente de Dios. ¿Y qué sucedió? Resulta que de un momento a otro la construcción quedó quieta. Investigaron y resulta que se les acabó el dinero.
No tenían la plata para terminar el proyecto. Mas, sin embargo, un ministerio de un instituto bíblico cristiano estaba buscando una propiedad y resulta que como ellos tuvieron que, fracasaron ahí, el banco decía, les podemos dar esta propiedad que vale 8 millones, se la dejamos a los cristianos en 2 millones y se las damos con facilidades. Y el Instituto Bíblico Cristiano tomó el lugar y se estableció un lugar para preparar predicadores de la palabra de Dios. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Es increíble. Cuando oramos que venga su reino, Dios empieza a obrar de una manera maravillosa, de una manera poderosa. Entonces oremos que venga el reino de Dios. Pidamos que venga el reino de Dios sobre Colombia, sobre nuestra vida. Primero, nuestra vida personal. Segundo, sobre nuestra familia. Tercero, sobre nuestra iglesia. Cuarto, sobre nuestra ciudad. Y quinto, sobre nuestra nación. Que venga el reino de Dios sobre Colombia. Hermanos, ¿cuántos vamos a orar que venga el reino de Dios sobre Colombia? Colombia va a ser diferente. Gloria sea a Dios por esto. Bueno, importante ese punto. Ya para concluir, entonces, dimos la oración, pero una oración que pide que venga el reino de Dios, no una oración caprichosa, ¿cierto? Porque estaba diciendo que algunos oran así, le tienen al Señor y le dicen, Señor, mira, haz esto, le muestran el primer dedito, y esto, pero además también haz esto. O sea que ellos creen que la oración es como decirle, como cuando usted va al restaurante y le dice, tráigame una pizza o tráigame cualquier plato. A ver, diga, bueno, cualquier cosa. Un ajiaco y entonces una bandeja paisa. Entonces le dan las órdenes al mesero, pero Dios no es tu mesero. Dios no es tu mesero, Él es el Rey de Reyes y el Señor de señores. Entonces es importante entender que pedimos es en la voluntad de Dios y Dios va a obrar, cierto que sí, hágase tu voluntad. Pero el punto entonces es orar pidiendo que venga la voluntad de Dios. La oración no es para que uno se salga con la suya y diga, no, es que es así, Señor, yo quiero que sea así. Esa oración trae problemas. Muchas veces Dios le contesta esa oración y es para usted un problema y dice, pero yo por qué me fui a pedir, yo por qué fui a pedir así. Yo por qué le pedí esto al Señor, ahora yo no sé ni qué hacer, cómo me salgo de este problema, porque usted oró así y Dios dijo, bueno, está bien, tanto que insiste, tenga. Y después usted tiene como esa papa caliente y dice, ¿y ahora yo qué hago? ¿Qué hago con esa papa caliente? Pues no es que usted la pidió. Usted fue el que le dijo, Señor, dame esto, Señor, dame esto. Y eso insistía y ayunaba, lloraba, dame esto. No, pidamos la voluntad de Dios. Bueno, pero entonces el punto que quiero es que debe ir acompañado de ayuno. Ya estoy terminando, se lo prometo. Debe ir acompañado del ayuno. Dice Mateo 17:21. Dice la palabra de Dios, este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Qué quiere decir? Que nosotros debemos acompañar nuestras oraciones también con ayuno, porque el ayuno trae liberación. ¿Cuántos creen que es verdad? Entonces nos dice la palabra de Dios que hay ciertas ataduras que se rompen solo con oración y ayuno. Entonces quizá Dios te va a guiar a cierta situación y te va a guiar para que entres en ese tiempo del ayuno y de la oración. Yo conté ese testimonio de una hermana que vino y me dijo, mi hijo no se quiere convertir, reniega, maldice, es terrible. Yo dije, ¿yo qué le digo a esta señora? Yo no sabía ni qué decirle. Dios puso en mi corazón y le dije, ¿usted está dispuesta a que su hijo se va a convertir y está dispuesta a hacer lo que le toca hacer? Dijo, sí, estoy dispuesta. Y le dije, yo no sé por qué se lo dije, pero se lo dije, pues vamos a hacer esto, vamos a entrar en un ayuno, usted y yo, hasta que su hijo se convierta. Después dijo, pero ¿por qué le dije eso? Imagínese. Y ella dijo sí, y yo también pues me metí en el compromiso. Pero resulta que como a los 4 días, era el 24 de diciembre, estaba predicando la palabra de Dios, hice el llamado y solo una persona recibió a Cristo esa noche, era el hijo de la hermana. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Amén. Bueno, Dios dio así, la gloria es para Dios. Lo que quiero decir es que quizá Dios lo va a guiar a usted en ciertos momentos a hacer ese tiempo. Ahorita en el encuentro sobrenatural vinieron 70 personas. Fue algo muy especial, pero Dios guió a la pastora a hacer varias semanas de ayuno, ¿cierto que sí? Pero era por sectores. Un sector una semana, otro ayuno otra semana y así, y Dios se glorificó. Muchas veces Dios nos guía a hacer ayunos personales, pero también a hacer ayunos colectivos como iglesia, y Dios nos da la victoria. ¿Cuántos dicen amén? El ayuno es importante. ¿De acuerdo?
Y también, entonces, ¿cómo Dios nos da la victoria y cómo Dios nos da la victoria como nación? Entonces, a través de predicar el evangelio. Tome nota de esto, por favor. Es importantísimo proclamar la palabra de Dios. ¿Cuántos creen que al enseñar la palabra de Dios, si la ponemos en práctica, somos libres? Por ejemplo, esta enseñanza que hoy hemos dado. Si esta enseñanza no se queda solo acá y grabada allá en el internet, sino que baja al corazón y nosotros la ponemos en práctica, ustedes y yo vamos a ver de una vez, vamos a empezar a ver cambios. Escúcheme, de una vez vamos a empezar a ver cosas que cambian. Vamos a empezar a ver mejoramientos de una vez. Claro, no todo, no total, pero sí empezamos a ver cómo Dios empieza a hacer cosas tremendas. Mire, yo le ruego, si usted pone en práctica, y yo también, lo que estamos enseñando, usted va a ver cambios en su hogar. Va a haber cambios en su economía, va a haber cambios en su vida espiritual, va a haber cambios en muchos aspectos de la vida, porque la palabra de Dios se cumple en cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Aquí el aspecto es predicar el evangelio. Colombia necesita escuchar la palabra de Dios. ¿Y quiénes son los que predican la palabra de Dios? Los cristianos. Más que aún un cambio de gobierno y todo esto que es tan necesario, y creo que Dios lo va a hacer para su gloria. Gloria a Dios que así sea, pero aún antes que eso, Colombia necesita escuchar que hay uno que salva, que libra, que perdona, que se llama el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hermanos, necesitamos predicar el evangelio, porque cuando predicamos el evangelio, los que se van a suicidar ya no lo van a hacer, los que van a destruir su hogar y se van a ir de la casa ya no lo van a hacer, los que se van a entregar a las drogas van a ser libres, los que están apresados por Satanás van a ser restaurados por el poder de Dios. Hay poder en predicar la palabra de Dios. Por eso todos tenemos que ser predicadores, todos tenemos que ser predicadores. Usted es la persona que Dios usa para predicarle el evangelio a Colombia, para predicarle el evangelio a la gente en la calle, en la universidad, en el colegio, en el banco, en el bus, donde quiera que estemos. Prediquemos el evangelio, porque eso es lo único que puede transformar familias, lo único que puede transformar personas, lo único que puede transformar una nación es la predicación del evangelio del Señor Jesús. Y tenemos el privilegio que Dios nos ha puesto ese mensaje en nuestro corazón y en nuestra boca. Prediquemos la palabra de Dios. Por eso Isaías 61 nos dice que el Señor Jesucristo ha sido enviado o fue enviado para predicar buenas nuevas a los abatidos, ¿cierto? Ese mensaje de salvación, ese mensaje de vida. Prediquemos a Cristo, prediquemos el evangelio, prediquemos la palabra de Dios, todos los contenidos de la palabra de Dios. Cuando Colombia escuche la palabra de Dios, Colombia va a ser libre. Gloria sea a Dios. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada en Colombia. ¿Quiénes son los predicadores? Todos nosotros. Todos nosotros. Usted no necesita un título, usted no necesita un estudio de un seminario de 5 años. Usted lo que necesita es que tenga Cristo en el corazón. Claro que hay que prepararse cada día mejor, pero tener a Cristo en el corazón y predicar su palabra donde quiera que vayamos. Cuando el Señor libertó al endemoniado gadareno, dice que se convirtió en un predicador y predicaba en la Decápolis, es decir, en 10 ciudades. Él contaba el testimonio y decía lo que Dios había hecho en él y predicaba el evangelio, y muchos creían. Cuando el Señor salva a la mujer samaritana, dice la palabra de Dios que ella le testificó a todos esos hombres de alguien que le había dicho la verdad, les predicó de Cristo, y muchos creyeron en Cristo por la predicación de esta persona. Muchos creerán en Cristo por la predicación de todos nosotros, creerán en el Señor Jesús. Entonces prediquemos la palabra de Dios. Bueno, el tiempo se ha ido, hay muchos otros elementos, pero la esencia es esta: nosotros somos autoridad en Colombia. Dios quiere glorificarse salvando a Colombia, pero la iglesia tiene que levantarse en santidad, en sujeción a Cristo, y debe proclamar al Señor Jesucristo donde quiera que esté, porque Colombia es para Jesús.